Es probablemente a partir de que el hombre cobra conciencia de sí mismo que se le puede considerar verdaderamente humano. Sin embargo, el hombre es para sí mismo la mayor de las incógnitas. Si bien podemos establecer una calidad definitivamente humana que nos diferencia de los otros animales, seguimos buscando un sentido último a nuestra condición única entre las formas de vida conocidas. Tenemos claramente una serie de facultades que no parecen tener las demás especies, y esto nos intriga. Solo nosotros hemos desarrollado el pensamiento, el uso de ideas y de conceptos, la capacidad de abstracción, de representar simbólicamente las cosas, la capacidad de imaginar y de crear cosas que no existen en la naturaleza. Estas cosas son las que configuran la naturaleza humana. Estamos en Rumbos, este espacio donde las mujeres nos encontramos para entretejer nuestras ideas. Muchas gracias por estar con nosotras. Hola, Julieta. Pues hoy tenemos con nosotras a la doctora Heriberta Castaño. Ella es doctora en sociología con especialización... Pero aquí entre nos es Betty. Es Betty. Para los cuatro. Ella es especialista en sociología de la ciencia y la tecnología y bueno, trabaja otros temas como la vinculación industria-universidad. Hay unos temas interesantes que ya iremos tratando. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y también la doctora Mercedes Garzón, gracias Mercedes por acompañarnos, es doctora en filosofía con especialidad en ética contemporánea. Pues yo quisiera que habláramos en primer lugar de qué es lo propiamente humano, Betty. Bueno, pues una de las características del ser humano es el pensar. Se supone que es el único ser que puede pensar, aun cuando yo sí creo que también los animales piensan, pero piensan de otra manera. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Que pensamos mucho o que pensamos poco? Quisiéramos saber eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de información que nos llega de todas partes, constantemente estamos siendo acosados por información, salimos a la calle, estamos en nuestro hogar, en cualquier lado, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? De repente tenemos una cantidad de información inconexa y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, nosotros ahora en la universidad hemos desarrollado un nuevo sistema, que a mí yo me lo saqué porque tenía que enseñar, dar una clase de repente, en donde yo trabajaba y no sabía de qué darla, y entonces me encontré un tema que se llama enseñar a pensar. Suena muy, así como muy exagerado. Parece trivial, pero no es nada. No trivial, suena como presuntuoso, ¿no? A mí me parece. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se sienta a preguntarle a una gente por qué das clase, le dice el maestro, bueno, yo doy clase porque a mí me pidieron que yo diera clase. Tú sabes biología, oye, ¿por qué no vas y das una clase de biología? Pero eso no es para lo que nosotros estamos capacitados para enseñar. Lo que debemos hacer es saber cómo enseñar. Y entonces en ese momento romper con los esquemas tradicionales de la enseñanza, por un lado. Y por otro lado, unir todos los conocimientos es lo que nosotros hacemos. O sea, tú dices, si la característica de lo humano es el pensar, lo primero que tendríamos que hacer para ser humanos, y nosotros como educadoras o como madres de familia o como personas interesadas en la formación de otros, nos importa enseñarlos a pensar. Ese es tu punto. Esa es mi hipótesis y he tenido éxito. Oye, y Mercedes, tú como filósofa, que me imagino que has cultivado el pensar. Esa es la gran herramienta de la filosofía. ¿Tú qué piensas de estas cosas que estamos diciendo? Lo que pasa es que desde la perspectiva filosófica que yo manejo, de donde yo me ubico, para empezar, estaríamos criticando el hecho de hablar de una naturaleza humana, ¿sí? O sea, no sería adecuado plantear el problema de una naturaleza humana, ¿sí? Sino de lo que tendríamos que hablar justamente es de que la condición de posibilidad de que existamos como esto que somos, es el haber roto de alguna manera con el orden natural, ¿no? O sea, hay un viraje, un paso, no una mera evolución, ¿sí? Biológica, sino desde el punto de vista culturalista, ¿no? O sea, que es un poco la tendencia de donde yo me muevo, justamente es esta ruptura con lo natural lo que nos abre a otra dimensión de lo que podríamos decir, eso sí es lo que va a caracterizar
al ser humano, ¿sí? Es la libertad. Pero Mercedes, no podemos romper con lo natural, o sea, No. somos seres vivos, Sí. somos entes biológicos, somos resultado de un proceso evolutivo, Sí. por supuesto, y yo creo que somos, por ejemplo, seres vivos y que, como los demás, tenemos un genoma, tenemos una estructura genética que nos permite o no desarrollar determinadas habilidades. Sí. O sea, no podemos romper con lo biológico. No, yo no me refiero en cuanto a romper con lo biológico, sino que hay un momento dentro también del desarrollo biológico, ¿sí? En que hubo una especie que no pudo sobrevivir moviéndose meramente desde la perspectiva meramente natural. Tuvo que crear algo que es la cultura, ¿no? O sea, entonces solo podemos comprender nos podemos comprender a nosotros mismos, ¿sí? Justamente a partir de que de alguna manera, no voy a decir rompemos, ¿sí? Nos distanciamos o damos un rodeo y ya no podemos resolver nuestras propias necesidades solamente en esta relación instintual, ¿sí? Del animal, ¿no? O sea, damos un rodeo y entonces tenemos que transformar la naturaleza para crear un mundo distinto del natural, ¿no? O sea, es un mundo cultural, social, histórico. Oye, pero este punto de vista no le ha hecho daño a la naturaleza, como que esta separación de que nosotros somos superiores y nos deslindamos de los demás, y esto nos da como una excusa para abusar de la naturaleza. Pero justamente también esa soberbia nos viene de centrar esa superioridad en el pensar, en la razón. ¿Sí? O sea, toda esta racionalidad que viene desde Grecia, ¿no? O sea, la racionalidad occidental viene desde Platón, ¿sí? Enfocándose culturalmente, pensando que el hombre es superior porque piensa. ¿Sí? Entonces, posteriormente, históricamente, ¿sí? También dentro de la Edad Media, ¿sí? La relación con Dios es porque Dios es también razón y ha ordenado racionalmente el mundo, ¿no? Hay una racionalidad. Y ya en la racionalidad moderna, pues justamente al desaparecer la figura de Dios como centro último de explicación, aparecen la ciencia, la técnica, ¿sí? Y la razón, ¿sí? La racionalidad científica, ¿sí? Racionalidad científica tecnológica, que justamente es la que va a comprenderse como centro del universo y como aquel que puede dominar científicamente a la naturaleza y destruirla. Vamos a hacer una pausa ahí en un momento. Ay, volvemos con este tema. No, perdón. está muy muy bien. bien, se vale. Ya Para no ubicar. En la construcción y establecimiento de un universo social, los seres humanos hemos creado una realidad que es aparentemente distinta de la natural. Ha sido esta necesidad de integración la que ha desarrollado las características que nos distinguen. Cuanto más complejo se ha ido haciendo el universo social del ser humano, más necesario ha sido para sus miembros el desplegar su capacidad de matizar sus conductas y reacciones, desarrollando una inteligencia emocional que se ha convertido en inteligencia colectiva. Esta inteligencia es la que hoy distinguimos como humanismo, destacando las cualidades que fortalecen nuestra vida social más que las características de las doctrinas renacentistas que se conocen con ese nombre. Estamos en Rumbos con Heriberta Castaño y Mercedes Garzón. Heriberta, tú nos decías que para ti la característica que da esencia a lo humano, la característica esencial de la humanidad es la capacidad de pensar, o sea, el que somos seres racionales. Y decías que entonces hay que enseñar a pensar a la gente. Vamos a plantearlo de una manera polémica. Mercedes dice que no es la característica esencial de la humanidad el pensar, ella dice que es la libertad. Vamos a tratar de entender cada una de ustedes por qué sostiene que una u otra característica son lo que nos caracteriza como humanos. Sí, yo creo que a partir de que se crearon las universidades como tal,
se dio la transmisión del conocimiento. La transmisión del conocimiento no es lo mismo que la generación del conocimiento. Nosotros estamos acostumbrados a sentarnos y estar estáticos oyendo a un profesor que habla durante X tiempo y nosotros pensamos en las musarañas y no importa. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El alumno no aprende, escucha. Entonces no se cuestiona, no pregunta qué es lo que tiene que pasar. Entonces, cuando nosotros queremos generar un conocimiento, tenemos que ser accesibles a los alumnos, decirles, oye, a ver, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tal problema? ¿Cómo lo resolverías? Y hacer un debate con todos ellos. Entonces, para mí, esa es una forma diferente y que ha tenido muy buenos resultados. Yo he tenido unos 8 o 10 cursos sobre esto y ya tengo como bisnietos, porque, o sea, los alumnos van, dan clase, y después otros alumnos lo retoman y a partir de eso se ha dado un pequeño movimiento, porque uno solo no puede hacer mucho, pero en la medida de lo que se ha podido, ya tengo bisnietos en muchos lados. ¿Tu descendencia intelectual? Pues ella sí me sentiría muy bien. Pero la verdad es que es muy interesante que si tú le cambias el esquema a las personas, el solo hecho de que tú hagas ciertos experimentos, que le digas a un profesor, porque por lo general eso se les enseña a los maestros, ¿no? Un profesor emérito iba a tomar clases ahí con hijo. Entonces, qué compromiso, qué bárbara, qué cosa. Es muy bonito porque los paras y les dice hagan una rueda a todos, ¿no? Y de repente, experimentos que se hacen, que son muy conocidos por los psicólogos, ¿no? Tú probablemente lo sepas. Los paras y les dices, a ver, ahora voltéense uno enfrente del otro, véanse a los ojos. La gente no puede verse a los ojos porque no estamos acostumbrados al contacto visual, ¿verdad? Es más, nos morimos de horror cuando alguien te mira, dices, me está escudriñando por dentro. Entonces, lo que ocurre es que posteriormente les dices, ahora tómense las manos. No pueden quedarse así, porque el hecho del contacto, no solamente visual, sino culturalmente tenemos restricciones para podernos, no estamos acostumbrados a que se nos toque, no estamos acostumbrados a que se nos vea. Porque desde chiquitos nos enseñan, no te dejes que te toquen, no hagas esto. Entonces, cuando nosotros establecemos un contacto visual, cuando nos miramos a los ojos, cuando nosotros con nuestro cuerpo nos movemos para que la gente entienda de qué estamos hablando, entonces se establece la comunicación y al establecerse la comunicación, los pensamientos fluyen con mucho más, tiene mucho más fluidez, ¿no? Bueno, ¿y tú qué piensas de esto, Mercedes? Tú dices que una característica esencial del ser humano es la libertad, pero este concepto de libertad no viene de la palabra y del pensamiento. No, yo lo vería al revés, ¿no? O sea, la condición de posibilidad del pensar, de la conciencia de sí, ¿sí? Es el que primero hayamos rebasado el determinismo natural en donde no existe libertad. O sea, un ostión no tiene manera de decidir. No elige, ¿no? O sea, la elección es lo que nos estaría justamente distinguiendo, ¿no? De los otros entes, animales, mesas, sillas, la posibilidad justamente de que tenemos que elegir, no solamente, sino que tenemos que elegir, porque en nuestra propia naturaleza no está ya una programación, aunque sí hay la programación genética, sí tengo una programación genética, pero no hay un determinismo frente al cual yo tenga que, como una abeja siempre va a ser siempre el mismo panal. Nosotros hacemos casas, pagodas. A ver, pero entonces la idea de libertad no iría íntimamente relacionada con la idea de responsabilidad, Sí. Porque si tú tienes la libertad de escoger una pareja y de tener un niño, no tienes responsabilidad Sí, de la claro, criatura. no, eso sí es también, no podemos hablar de libertad sin hablar de responsabilidad, es la conciencia de sí, ¿no? Porque aparte, pues no vivimos así en abstracto, ¿no? Vivimos en una sociedad, en una cultura, en una familia, ¿sí? Muy concreto, ¿no? Pero yo creo que eso de que tenemos capacidad de decidir, yo creo que yo lo pondría en duda, yo creo que las sociedades son muy presionantes y que cada cultura te da posibilidades de decisión, pero limitada. Entonces es difícil pensar que somos libres
y que escogemos porque así lo deseamos, ¿no? Escogemos porque tenemos limitantes, la cultura nos pone límites a lo que podemos seleccionar, a lo que podemos escoger. Sí, o sea, pondría en condicionados, duda, sí. claro, estamos condicionados, la Pero cultura nos justamente condiciona. el ser libre implica romper con ese determinismo. Entonces, Sí, si no no, somos libres. Vamos a dejarlo para un último, para una siguiente sección. Como consecuencia de nuestra capacidad de sincronizar nuestras inteligencias para enfrentar colectivamente los retos de la vida objetiva, hemos desarrollado un universo subjetivo y simbólico, en el que los seres humanos logramos expresar cosas emocionales que trascienden lo inmediato. Con esto, ha crecido la posibilidad de sumarnos espiritualmente, más allá de objetivos prácticos, y atender las ansias de trascendencia que se desprenden de nuestra conciencia, de la insignificancia de la vida individual. De allí que sea para nosotros tan importante la existencia de estructuras artísticas y religiosas que nos permiten la comunión con nuestra esencia común y permanente. Después de haber escuchado esta cápsula, Mercedes, yo creo que nos permite tomar pie a reflexionar sobre lo que estábamos pensando antes, esto de la libertad. ¿Será que la cultura está coartando nuestra libertad? Tenemos la responsabilidad de buscar nuestra libertad a pesar de todo lo que nos rodea. sí, hemos roto con el determinismo natural para crear otro determinismo, ¿no? Que es el determinismo histórico, social y cultural. O sea, de hecho estamos determinados interiormente, biológicamente, por toda la serie de impulsos, instintos, etcétera, toda la parte biológica, pero también aquello que nos permite independizarnos de esta naturaleza al construir, a la posibilidad de construirnos social e históricamente, volvemos en este sentido también a perder la libertad, ¿no? O sea, es una libertad situada, no es una libertad en abstracto, es una libertad concreta, con límites que son impuestos por la sociedad, ¿no? O sea, pero Betty, ¿tú piensas que realmente el gran motor es la libertad o es pensar, tener ideas, reflexionar? Yo creo que las dos cosas tienen que darse combinadas. ¿Por qué? Porque si uno solamente piensa y no tiene libertad, pues vemos las consecuencias en algunos de los regímenes totalitarios, ¿no? No hay, el hombre está simplemente sometido, presionado, este tipo de cosas. Pero es exactamente al revés, si tienes libertad, pero no tienes la capacidad de pensar. O sea, como que, por eso lo que tú dices es correcto, se tiene que complementar. Se tiene que porque la libertad se puede ejercer en tanto tienes capacidad de raciocinio, ¿no? La capacidad de pensar, de tomar decisiones en función de lo que sí, pero, tú deseas, pero te no toda la convence. gente sabe que es libre, o sea, sabemos que somos libres, sabemos que tenemos la capacidad de pensar, sabemos que tenemos la capacidad de ser libres, no lo sabemos muchos de nosotros. Y si somos libres, ¿cómo ejercemos esa libertad? Y cómo ejercemos también la capacidad de pensar. O sea, este es un juego muy interesante que se puede dar, ¿no? Bueno, en primer lugar, nos deberían de decir, en su opinión, qué es ser libre. ¿Qué quiere decir ser libre? ¿Tú qué piensas, Mercedes? ¿Qué es ser libre? Es responsabilizarte de tus propios actos, ¿no? Asumir cada uno de mis actos y decidir libremente, independientemente de que esa elección vaya o no en contra o a favor de la norma establecida, ¿no? O sea, la libertad no es el seguir la norma. ¿Sí? O sea, ahí pero en este sentido, la libertad tú estás centrándolo mucho en el yo. Sí. Pero, por ejemplo, un jefe de Estado tiene o no la libertad de decidir por los demás. Bueno, pues generalmente, o sea, si es un autoritario, va a hacer lo que se le dé sí, la gana. Porque ¿no? si el valor supremo es la libertad, ahí se pregunta uno, bueno, él estará tomando
responsabilidad ética Por eso, ahí de justamente, decidir por los demás en base a su libertad, a lo que él cree que es mejor. pero justamente tú estás planteando ya la situación de un jefe de Estado, en donde tiene una responsabilidad social e individual también, ¿no? O sea, es responsable de si va a mandar los aviones a bombardear tal cosa, ¿verdad? Y es una responsabilidad social, ¿no? Tampoco puede hacer lo que se le, aunque bueno, Hitler, o sea, han hecho lo que se les da la gana, ¿no? Ahora, Betty, tú has trabajado mucho en esto de la diferencia entre la información y la formación. Yo entiendo que para ejercer un acto de libertad tienes que pensar, reflexionar y estar informado, entender la naturaleza para poder ejercer bien tu acto de libertad. ¿Tú cómo piensas que el exceso de información ha influido en el tomar o no tomar bien nuestras decisiones? Yo creo que hemos llegado a un límite en el cual la información ya no se percibe. O sea, la información es tal, el cúmulo de información que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, tanto a nivel interno como, vamos a pensar, llegamos a nuestra casa, prendemos una televisión, oímos una música, escuchamos ruidos externos que nos están invadiendo, salimos a la calle, vemos los anuncios enormes, los espectaculares, vemos una serie de cosas que ya perdemos la capacidad de entender qué está pasando. Entonces, para que nosotros podamos reconstruir nuestro pensamiento, necesitamos entrar en nosotros mismos y volver a ser unos seres pensantes y unos seres analíticos, cosa que en estos momentos yo creo que se está perdiendo bastante. O sea, tú dices que estamos sobreinformados, hay más información de la que podemos pensar, reflexionar, entender incluso. Yo creo eso. Y bueno, algunos estudios demuestran eso, que tenemos tanta información que selectivamente vamos eliminando una cantidad de información que no la podemos necesaria. Nuestro cerebro no nos da para poder llegar a este tipo a captar todo esto, y en un momento dado nosotros solamente captamos lo que nos hace falta. Bueno, pero ahora tenemos que terminar este programa de manera propositiva. Entonces, ¿tú qué sugieres de ti? ¿Cómo le hacemos para vivir en un mundo con tanta información? Yo creo que tenemos que tratar de reflexionar, tenemos que tratar de pensar, tenemos que tratar de abstraernos un poco de tanta información que nos llega y tratar de seleccionarla para encontrar lo mejor para poder ser ciudadanos más útiles al país y para ser mejores universitarios. ¿Y aquí dónde entra la libertad? Bueno, yo con lo que me interesaría concluir, ¿sí? ¿No? Es nada más hacer una precisión, ¿no? En donde el hecho de afirmar la libertad no quiere decir que se esté negando el pensar, y que tampoco podemos plantear el pensamiento en abstracto, ¿no? O sea, porque justamente la crítica que yo hago es a un tipo de pensamiento racionalista, a lo que se llama la razón instrumental, la razón eficaz, eficiente, ¿sí? Que tiene que producir, que tiene que rendir, que se le está midiendo por su rendimiento, y que justamente ese tipo de racionalidad es la que impide la reflexión crítica, ¿sí? Que plantea Betty, no sé, yo estoy de acuerdo con ella en que lo importante es pensar críticamente, ¿no? O sea, y esa crítica es también a la racionalidad funcionalista, ¿no? O sea, eficaz, eficiente, productivista. O sea hay que reflexionar, ¿no? O sea, hay que el pensar. ocio también es importante, ¿no? Claro. Qué bueno. El ocio que nos permite sí. reflexionar. Gracias, estamos en Rumbos y nos vemos en el siguiente programa. Gracias por gracias, Betty, gracias. tu presencia aquí. Agradable esta breve charla.